Hola, una vez más, pues estamos aquí, pues realizando un nuevo video que esperamos y tenemos la confianza de que el precioso y maravilloso Espíritu Santo va a hacer la obra y que de una u otra manera, pues la palabra, pues va a llegar hasta donde tenga que llegar. Como decimos y lo hemos dicho siempre, el propósito de este canal que se llama El Discipulado es instruir y exponer la doctrina de Cristo, exponer la sana doctrina que el Señor Jesucristo nos dio por medio de Él y de sus apóstoles. Y porque hoy en día, mis hermanos, pues estamos viendo pues ciertamente diversidad de religiones. Estaba yo platicando hace poquito con una persona y me estaba diciendo que solo en el cristianismo hay diversidad, pero múltiples diversidades, solo de los cristianos evangélicos, los cristianos bautistas, los cristianos pentecostales, los cristianos de toda clase, mis hermanos. Y ciertamente ahora recordamos lo que dijo un día Pablo, ¿verdad? Unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, pero en realidad, mis hermanos, todos somos de Cristo Jesús. Y vuelvo a decir, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo escuchaba a una persona, mis hermanos, y sale por eso, porque muchas veces, pues, como está escrito en la palabra, mi pueblo pereció, porque le faltó el conocimiento, porque era ignorante. Y yo escuchaba a mis hermanos haciendo un pequeño preámbulo, mis hermanos, y escuchaba a una persona que decía: gracias, Señor, porque yo no tuve que cargar esa cruz, sino que fuiste tú el que cargaste la cruz. Y yo me pongo a pensar, esta persona no cabe duda que desconoce la Escritura, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que morir todos los días a nuestras concupiscencias para que cada día vayamos de poder a poder hasta la perfección, mis hermanos, de victoria en victoria, de poder a poder hasta la perfección del día, o sea, hasta lo máximo, el cenit del día. Ciertamente, mis hermanos, pues desde hace tiempos, pues el Señor está hablando a mi corazón, ciertamente, porque los tiempos, pues, son finales. Y tenemos que decirlo, aquí en este canal lo decimos, ciertamente Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y lo vamos a decir siempre, mis hermanos. Pero hoy, mis hermanos, yo quisiera que ahí donde está, pues juntamente conmigo, pues cerremos nuestros ojitos y le digamos: Padre misericordioso, Padre celestial, hoy te suplicamos, Señor, que traigas tu buena palabra, Señor. Yo desde ya renuncio a todo mi raciocinio, renuncio a toda cosa que sea mía, más bien me sujeto total y completamente a tu voluntad, Padre misericordioso. Úsame como un canal, Padre celestial, como un canal donde tu palabra fluya por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te ruego, te suplico que pongas la palabra en mi boca. Pon la palabra en mi boca, precioso Espíritu Santo, para que esa palabra pueda llegar con espíritu. Que esa palabra que sale de mi boca llegue con espíritu a los corazones y que llegue a cambiar y a modificar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro tu palabra como está escrita, que el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este día se ha cumplido esta palabra. Esta palabra se ha cumplido en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, donde quiera que tú estés, en tu familia, en tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde estás, te mandamos una bendición de parte de este canal, el canal del discipulado. Continuando con nuestro video, mis hermanos, me llamaba la atención, como antes les estaba explicando, una porción de la palabra, la cual yo quisiera que juntos la leyéramos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 28. Y fíjense, mis hermanos, que habla de un acontecimiento tremendamente glorioso. Glorioso porque realmente el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, era glorificado. Y ahora pues lo vamos a leer a continuación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, libro de Lucas capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces, miren, mis hermanos, aquí pues hacemos la primera parada. Y yo quisiera que escudriñáramos la bendita palabra de Dios. Imagínense ustedes, el Señor Jesucristo manda a 2 de sus discípulos, los comisiona para una misión bastante especial y bastante específica, que fueran a traer aquí dice un asno que estaba atado, mis hermanos. Un asno que estaba en otra parte, en un pueblo vecino. Entonces el Señor comisionó a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, y le dijo: vayan y traigan, desátenlo. En primer lugar le dio instrucciones explícitas con las cuales los discípulos tenían que cumplirlas al pie de la letra. Quiero decirles algo, mis hermanos. Esto es parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, pues estamos prestos para hacer las cosas según a nosotros nos parece, según lo que nosotros consideramos, y muchas veces nuestra opinión es necia, mis hermanos. No es una opinión que sea precisamente en la que tenga mejor sentido común. Y muchas veces pues no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Alguien por ahí decía: es que Dios nos llamó a que seamos mansos, pero no mensos, dice. Yo no me voy a dejar de la gente porque no estamos solícitos a cumplir la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que ser bastante enfáticos, mis hermanos. Y tenemos que ser enfáticos porque ciertamente Dios nos manda a obedecerle. Imagínense ustedes que esos discípulos que el Señor comisionó hubieran hecho lo que ellos se les roncaba al lado: es que vámonos por aquí, mejor hagamos esto, mejor hagamos el otro. Ellos sencillamente obedecieron y todas las cosas salieron tal y como Dios se las había hecho, porque ciertamente Dios, Cristo Jesús, que en ese momento estaba en su forma de hombre, sin embargo, eso no significaba que Él no era Dios. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra en forma de hombre, también era Dios, mis hermanos.
toda la vastedad de la naturaleza infinita de Dios descansaba en ese ser humano que era Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él voluntariamente, mis hermanos, voluntariamente Él se sometió. Él voluntariamente se hizo hombre y tomó una forma de hombre, mis hermanos. Y ciertamente Él vino y cumplió todos los estándares y especificaciones que implicaban en este mundo. Jesucristo mandó a sus discípulos, 2 de sus discípulos, y ciertamente les dijo: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Bueno, entonces ellos pues cumplieron exactamente las palabras del Señor. Y versículo 31. Y si alguien os pregunta ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Versículo 35. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Imagínense ustedes en el paso de este burrito, porque acordémonos que Jesús se subió sobre los lomos de este burro, y ciertamente dice que Jesús, cuando Él se sentó, pues no se sentó en el puro burrito, sino que los discípulos pusieron sus mantos, como quien dice, en señal de total y completo sometimiento a la voluntad de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y ahí se sentó nuestro Señor Jesucristo. Incluso dice que cuando el burrito caminaba, mire lo que dice. Dice, cuando ya se acercaba a la bajada del monte, bueno, entonces estamos en el 35. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. O sea que no solo le pusieron mantos sobre el burrito, sino que cuando él iba pasando, iba poniendo los mantos sobre su paso. Quiero contarles una experiencia bastante especial con respecto a esto, mis hermanos. En una oportunidad, un siervo de Dios con bastantes años de bagaje en las cosas de Dios, con bastantes años de experiencia en el ministerio que Dios le había dado, un pastor experimentado, mis hermanos. Y dice que en una oportunidad, pues él llegó a tener, tiene una iglesia enorme, una iglesia que tiene muchos miembros. Y en una oportunidad que él iba viniendo, mis hermanos, él se dio cuenta de que muchas personas a su paso le empezaron a tirar rosas, y le empezaron a tirar flores, entonces de una u otra manera, pues este siervo de Dios pues venía de una doctrina sana. Por lo tanto, en su corazón, él se molestó grandemente con los miembros de su congregación, porque ciertamente él sabía que él no merecía absolutamente ningún loor, no merecía alabanza, porque el único que merece toda la alabanza y la adoración es nuestro bendito Señor Jesucristo, es nuestro Padre que está en los cielos, es el único que merece la adoración, toda la adoración y toda la alabanza. Este siervo de Dios se molestó y en su corazón estaba pues intranquilo. Pero fíjense, mis hermanos, aquí es donde yo me pongo a pensar, ciertamente nosotros miramos las cosas con nuestros ojos, pero no sabemos lo que en realidad está pasando
en la atmósfera espiritual. No nos imaginamos, mis hermanos. No nos imaginamos las cosas que están pasando. Y ciertamente este varón, pues en ese momento, pues única y exclusivamente, pues él podía y tenía acceso a su vista carnal. Por lo tanto, él como varón se enojó porque dijo, ¿cómo es que a mí me están dando la gloria? Si la gloria solo tiene que ser para Dios. Si nosotros no hemos predicado esto en nuestra iglesia. Y se enojó. Pero no lo dijo, mis hermanos. Pero una sierva de Dios se acercó a él cuando él llegó a su oficina. Inmediatamente le fue a tocar la puerta de su oficina y él estaba molesto, como que teniendo ciertos conflictos en su mente, porque él por un lado estaba molesto con el pueblo, ¿verdad? Y por otro lado, pues él decía, tengo que salir a predicar, tengo que tener paz para poder predicar la palabra de Dios. Y ciertamente la sierva de Dios pues llegó y le tocó la puerta. Y él pues estaba un poquito molesto en esa oportunidad, en ese instante. Y de mala gana le dijo, bueno hermana, pase adelante hermana. Trató de refrenar un poquito su enojo. Pero esta sierva de Dios le dijo, hacía quemarropa, le dijo, dice el Señor que por qué te atribuyes una gloria que no es tuya. Tú no te das cuenta, pero todas las personas estaban tirando flores, pero no te las estaban tirando a ti. No te creas que para ti era este loor, era esta gloria, era esta alabanza, era para el que iba subido encima de ti. Las personas le fueron abiertos los ojos y de una manera empezaron a ver al Cristo revelado que iba sobre este siervo, porque nosotros nos constituimos, mis hermanos, esos asnos, esos burritos que únicamente estamos para obedecer la voluntad de Dios, y ciertamente no debemos tener absolutamente ninguna pizca de orgullo y que nos sintamos altaneros, porque ciertamente eso es lo que somos, burritos, asnitos, que el Señor un día nos desató, envió a sus discípulos para que nos desataran, porque el diablo nos tenía atados. Incluso Satanás reclamó la propiedad que tenía sobre nuestras vidas, y en un momento determinado dice, ¿y por qué te estás llevando si este es mío? Probablemente le dijo a los siervos de Dios, pero los siervos de Dios llegaban una orden expresa de parte del bendito Señor Jesucristo. El Señor lo necesita. Así, mi hermano, tú fuiste desatado. Así yo fui desatado por mi bendito y amado Señor Jesucristo, porque Él envió a sus discípulos, y ciertamente Satanás reclamó la propiedad sobre tu vida, el señorío sobre tu vida. Pero Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su preciosa sangre y nos compró a precio de sangre. Somos carísimos, mis hermanos, y nos compró. Y Jesucristo ciertamente nos reclamó como propiedad suya. Ahora yo puedo decir, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Rey, Jesucristo es mi dueño, y ciertamente Jesucristo me ha llevado a la libertad. Ciertamente este burrito, mis hermanos, imagino yo que este burrito iba caminando, y cuando entró al pueblo, en el versículo, miren lo que dice en el versículo 37, cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, oiga, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y es curioso, mis hermanos, porque la religión nos ha pintado de que todo el pueblo de Israel esperaba a Jesucristo, y todo el pueblo dice que lo saludaba con palmeras y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ciertamente, según lo que vemos en el libro de Lucas, los discípulos, imagínense ustedes, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, mis hermanos,
En muchas oportunidades lo hemos dicho. Jesús, no crean ustedes que solo tenía 12 discípulos. Dice que tenía muchos, miles de discípulos que los seguían. Unos los seguían porque ciertamente se les reveló a sus vidas. Otros los seguían porque sencillamente estando con él conseguían bastantes situaciones, conseguían comida, conseguían cosas, y otros los seguían porque les hacía milagros. Otros lo seguían porque estaban, tenían en su corazón, estaban complacidos porque Dios les había dado algo importante, les había hecho un milagro. Habían diversidad de discípulos, pero ciertamente Jesús tenía miles de seguidores. Y de en medio de todos esos miles de seguidores dice que escogió a 12, mis hermanos. A 12 discípulos. Y acordémonos, mis hermanos, que Cristo Jesús tenía la total sempiternia, tenía la total omnisciencia para saber y conocer a quienes estaba llamando para el ministerio. No crea usted que Jesús, lo hemos dicho muchas veces, no crea usted que Jesús se le chisporroteó, que llamó a Judas para el ministerio apostólico. Ciertamente no. Judas tenía un papel preponderante. Y ciertamente, pues Judas fue el instrumento que Satanás utilizó para entregar a Jesús con sus captores y para que de esta manera fuera sacrificado. Pero fue sacrificado por nosotros, por nuestros delitos, por nuestros pecados, porque Jesucristo siempre fue total y completamente inocente, sin mancha, sin arruga. Él era perfecto, no tenía absolutamente ningún pecado, ningún delito, era inocente, pero nosotros sí éramos culpables. Ciertamente este burrito, mis hermanos, pues dice que en el versículo 37, cuando ya se acercaba la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Oiga pues, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, porque también habían infiltrados, hermanos, en todos lados hay infiltrados, y en esta oportunidad no era una excepción, habían infiltrados, ahí estaban metidos los fariseos, porque los fariseos siempre esperaban ver a qué hora Jesucristo cometía un error, a qué horas Jesucristo decía una cosa que podía pensarse que era un delito, que era una falta con la cual de una u otra manera pues lo podían castigar con todo el peso de la ley, pero no encontraban nunca nada en su boca que saliera, no encontraban rebelión, no encontraban pecado, no encontraban absolutamente nada, porque Jesucristo sabía y conocía perfectamente el corazón de los fariseos, y ciertamente el tiempo de Jesús fue total y completamente cumplido como debía de cumplirse. Entonces los fariseos que estaban infiltrados en medio de todos los discípulos, dice que les dijo, entonces, versículo 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora yo le voy a decir una cosa bien importante, mis hermanos. Yo ciertamente no entendía esta parte de la palabra de Dios, porque ciertamente Jesús le dijo cuando los fariseos pues se le fueron encima a Jesús. Imagino yo que llegaron a quererle reclamar a Jesús, porque ciertamente según ellos estaban cometiendo un sacrilegio, porque estaban dándole la alabanza y la adoración al único Dios omnipotente, al Cristo de la gloria, al Hijo del Dios viviente. Y estos fariseos pues estaban indignados porque según ellos Jesucristo no era digno de recibir la honra y la gloria. Sin embargo, cuando le fueron a decir, reprende a tus discípulos porque mira lo que están haciendo,
porque no les había sido revelado quién era este personaje que iba sobre este burrito, nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente, el Cristo de la gloria, el Alfa y el Omega, el principio de toda creación. Ese era el que iba subido en ese burrito. Entonces, imagínense ustedes lo que les dijo Jesús. Os digo, estamos en el final del 40, que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está cubierto a tus ojos. Ahora, aquí hay dos cosas bien importantes que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Hay un nexo, toda la palabra está entrelazada, mis hermanos. Alguien decía por ahí, es que existen hasta contadas cuántas contradicciones existen en la misma palabra de Dios. Pero yo les puedo decir, mis hermanos, que no hay libro más sobrenatural que la palabra de Dios. Se conecta de una manera sobrenatural. Y les puedo asegurar, yo les puedo asegurar, que no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. De ninguna manera hay contradicciones en la palabra de Dios. Y ciertamente Jesucristo, mis hermanos, les dijo a estos fariseos. Entonces algunos de sus fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él le respondió y les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. ¿Y por qué les digo, mis hermanos, que la palabra está perfectamente interconectada entre sí? Esos 66 libros, mis hermanos, que están en la palabra de Dios, están total y completamente interconectados de una manera sobrenatural. Incluso hay programas, mis hermanos, que con toda la excelsitud, con todos los avances computacionales, pues ahora hacen el trabajo e interconectan la palabra total y completamente perfecta. Entonces, Jesucristo dice que en los postreros días, y oiga, hermano, óigame lo que le estoy diciendo, en los postreros días, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, mis hermanos. Y en una oportunidad, mis hermanos, quiero contarles esta experiencia que yo tuve. En una oportunidad, mis hermanos, yo tuve la oportunidad de conocer a un personaje, a un personaje que tuvo una vida bastante pecaminosa. Esta persona era una persona total y completamente alejada totalmente de los caminos de Dios. Era una piedra, mis hermanos. Insensible a las cosas de Dios. Y en una oportunidad Jesucristo se mostró a su vida y se reveló a su vida. Y uno se pregunta muchas veces: ¿será que fulano de tal puede ser un pastor de Dios? ¿Será que esta persona que ha cometido toda clase de pecados mortales, pecados bastante graves, y ahora está dirigiendo y clamando en una iglesia? Ciertamente es el cumplimiento de la palabra, mis hermanos. Es el cumplimiento de que efectivamente los tiempos son finales y que en este momento las mismas piedras están abriendo su boca para declarar que Dios es poderoso y que incluso a esas piedras las hace hablar y declarar que Jesucristo es el Señor. Para declarar
El evangelio de las buenas nuevas de salvación de nuestro bendito Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, yo no sé si tú te sientas o crees que tú eras esa piedra. Y probablemente yo no me siento esa piedra, pero sí conozco muchas personas que mientras probablemente yo decía, bueno, yo me voy a la iglesia, y estas personas se burlaban de las cosas de Dios. Y estas personas incluso se ponían a contar chistes y se burlaban de las cosas santas. Y hoy los ve uno predicando la palabra de Dios. Solo Dios puede hacer eso, mis hermanos. Es que donde abundó el pecado, sobrepujará su gracia. Porque nuestro Dios es poderoso. Ese es el Cristo que yo predico. Y yo no me canso de predicar. Mi Cristo está vivo. Mi Cristo es el Hijo del Dios viviente. Mi Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y ahí gobierna con poder. Ahí está mi Cristo Jesús. Ese es mi Señor, mis hermanos. Nosotros éramos esas piedras que éramos duros de corazón. Teníamos un corazón de piedra. Éramos insensibles a la presencia de Dios. Porque decíamos, qué ridículos las personas que van a la iglesia y se ponen a llorar. Porque eran insensibles al Espíritu bendito de Dios. Bendito el Espíritu Santo. Porque eran insensibles a la presencia de Dios. Y hoy, al igual que esas personas, también se postran ante Dios y derraman esas lágrimas. Yo le quiero contar un testimonio de un familiar que yo tuve. Este familiar lamentablemente pues ya no está en medio de nosotros, ya falleció, pero era precisamente esa persona típica que se burlaba de las cosas santas. Mi abuela, que era una mujer santa, una mujer que toda la vida pues estuvo en las cosas de Dios. Cuando ella hablaba por medio de la palabra de Dios, te hablaba por medio de versículos bíblicos. Así era mi abuela. Y pues no se cansaba ella de predicar la palabra de Dios. Ella sí cumplía total y completamente la palabra, como dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Porque ella, eso es lo que hacía siempre, predicar el evangelio. Y a este pues familiar no era la excepción. Y mi abuela pues siempre solícita estaba predicándole la palabra, le estaba contando de las maravillas de que Cristo le amaba, de que Cristo le quería salvar. Y en una oportunidad pues estaba la sorpresa de que esta persona que era un familiar mío pues había aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Y todos estábamos total y completamente absortos, estábamos total y completamente incrédulos, porque no podíamos creer de que una persona como él, pues ahora resulta que era cristiana. Y en una oportunidad yo tuve, ahí sí que yo platicando con él, él me empezó a relatar cómo fue que él, pues se le reveló Cristo Jesús. Y ciertamente fue por medio de esas palabras que mi abuela, esas palabras que salen de la boca, muchas veces nosotros, cuando nuestras palabras salen de nuestra boca y son inspiradas por el precioso Espíritu, entonces esas palabras tienen vida. Esas palabras tienen el poder para cambiar una vida completamente. Y efectivamente dice que él empezó a escuchar que mi abuela le hablaba como siempre de las cosas de Dios, de que Cristo le amaba, de que le quería salvar, de que no quería que se perdiera en el infierno. Pero en esta oportunidad fue diferente, porque él empezó a sentir algo en su corazón y él con sus palabras me decía, mira, me decía, mi abuela, porque también era abuela de él, mi abuela está
poseída por el Espíritu Santo. Eran las palabras que él utilizaba, por supuesto. Está poseída por el Espíritu Santo porque cuando ella me hablaba, yo sentía que algo salía de su boca, algo que me daba vida, algo que me llegaba hasta lo más profundo de mi ser, palabras que tenían demasiada intensidad, que podían llegar hasta lo más íntimo de mi ser, que podían escudriñar mi ser total y completamente. Y de repente, cuando yo sentí, mis lágrimas empezaron a brotar y empecé a llorar cual nunca había llorado. Y empecé a sentir la presencia de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, una piedra que efectivamente pues fue aguadada. Y esta misma persona después se hallaba pues declarando y contando las maravillas que Cristo había hecho con él. Ciertamente, mis hermanos, quiero contarte a ti que tal vez por casualidad estás escuchando esta prédica, a ti que tal vez piensas que no necesitas de Dios, a ti que tal vez pasa por tu cabeza y piensas, Dios no existe. Esas son puras fábulas. Quiero decirte que Dios es real, que Cristo te ama, que Cristo quiere salvarte. Por eso, mi hermano, yo no puedo perder la oportunidad de pedirte que por favor, si esta prédica te ha llegado ha tocado tu corazón, si tú sientes algo especial, no creas que yo solo soy un simple instrumento, burdo instrumento, probablemente el más pequeño e insignificante de los siervos de Dios. Pero la palabra de Dios, esa palabra sí es poderosa y está aquí para que tú dejes de vivir como un simple y a partir de este momento te hagas hijo de Dios. Por eso, mi hermano, por eso, mi amigo, si tú escuchas esta palabra, yo te pido que por favor cierres tus ojitos ahí donde estás y repitas conmigo al pie de la letra: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te ofendo. Pero hoy me arrepiento, Señor. Y estoy total y completamente solícito a alejarme del pecado, a apartarme del pecado, porque ya no quiero seguir viviendo de la misma manera en la que yo he vivido. A partir de ahora quiero que tú tomes mi camino, que tú tomes el control, Señor Jesucristo. Por lo tanto, con todo mi raciocinio, te acepto como mi único y suficiente Señor, Salvador y sanador de mi vida. Te ruego, mi Señor Jesús, que a partir de este momento tú seas mi Señor, tú seas mi dueño, y que tomes total y completamente el control de mi vida, de mi ser, por medio del precioso y maravilloso Espíritu Santo. Yo sé que mi nombre ya está escrito ahí en ese libro, porque ciertamente en el momento que este mundo fue fundado, ya mi nombre estaba escrito, porque sé y conozco que hay una predestinación para ser tu hijo. Por lo tanto, hoy vengo a la casa de mi Padre, hoy vengo a tu casa, Señor Jesús, porque soy tu hijo. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que a partir de este momento tú eres el Hijo de Dios y que has hecho la oración más importante en tu vida, y que esta oración no solo va a afectarte positivamente en tu vida ahora, más bien va a trascender más allá. Así que hoy te bendecimos y esperamos que esta palabra pues haya llegado a ti y te haya edificado. Y si esta palabra pues te bendice y te edifica, pues te pedimos que por favor nos pongas un me gusta y que compartas
Comparte esta prédica para que no solo tú tengas esa palabra, sino que esa palabra sea expandida hasta los confines de este mundo, para que todos oigan y escuchen que Jesucristo te ama, que Jesucristo nos ama, que las buenas nuevas de salvación aún están. Aún es tiempo para que te arrepientas, aún es tiempo, aún está abierta la puerta de la gracia, aún es tiempo. Así como Noé predicaba y todas las personas se burlaban de él porque decían: este viejo loco siempre con lo mismo. Yo estoy predicando la palabra de Dios y te digo, aún están abiertas las puertas de la misericordia de Dios, pero llegará un momento en que esas puertas se van a cerrar. Ojalá que este no sea tu caso y que puedas llegar a tiempo. Ese es mi deseo y ese es nuestro deseo. Te bendecimos, hermano. Ahí donde estás, recibe una bendición y esperamos pues poder verte en una próxima oportunidad y en un próximo video. Que Dios te bendiga y un abrazo fuerte de parte del canal El Discipulado. Dios te bendiga.